Eres frágil, contienes sueños y recuerdos. Tienes derecho a un trato digno. Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos EBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes. El día de hoy estaremos abordando la nueva escuela mexicana. Principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana. ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Y esta es la estructura que tiene el documento. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es el primer apartado de 4. La NEM y el Sistema Educativo Nacional es el segundo. El tercero es el derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas. Y el cuarto, orientaciones pedagógicas de la NEM, de la nueva escuela mexicana. Haremos 2 videos. El primero es este. Esperemos que sea claro, que sea puntual, que esa es la idea. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Estaremos desarrollando en los próximos minutos. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las ideas centrales? ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué tenemos que recordar de la nueva escuela mexicana? ¿Qué nos aporta la educación? ¿Qué nos aporta la educación, la nueva escuela mexicana? Y bueno, la gran pregunta, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Y lo define así el documento. Es un trayecto, o mejor dicho, es el trayecto con mayor cobertura porque va de los 0 años a los 23, con una visualización de una educación para toda la vida. Considerando pues que la educación es digamos, el ascenso social más democrático en nuestra cultura, en nuestro país. La forma de ascender socialmente es lo más democrático, la educación. Por todas las potencialidades que desarrolla un ser humano, por todas las capacidades de pensamiento que desarrolla un ser humano, es la tendencia de ascenso social. En ese sentido agarra la parte democrática, que todos tenemos la posibilidad y es un derecho universal. La nueva escuela mexicana considera también las necesidades diferenciadas, buscando desarrollar este concepto de aprender a aprender, de que la persona sea autodidacta, capaz de aprender por sí solo. ¿Y cómo lo pretende lograr? Bueno, pues brindando una educación de excelencia, entendida, como lo hemos dicho muchas veces, como la excelencia, el máximo logro de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Eh, digamos pues que la nueva escuela mexicana también tiene algunos objetivos y los puse en palabras. El objetivo tiene que ver con ofrecer educación de excelencia, ya lo estamos mencionando, excelencia en el aprendizaje, pero tiene que ser inclusivo, este aprendizaje inclusivo, tiene que ser pluricultural, tiene que ser colaborativo, tiene que ser equitativo. Y lo puse entre paréntesis, si ustedes se fijan, el objetivo entonces o la educación tiene que ser épica, épica, utilizando todas las letras iniciales de, de excelencia, por ejemplo, que está ahí la primera E, la segunda E equitativo, la P que tiene que ver con pluricultural, la I tiene que ver con inclusivo, la C con colaborativo y estas características tendría que tener la A que es aprendizaje. Por eso la educación que ofrece la nueva escuela mexicana tiene que ser épica. Épica es la palabra que encierra a estos conceptos claves. Por lo tanto, también tiene que buscarse que sea una educación para toda la vida. Y para toda la vida aquel niño joven que no alcanzó a estudiar, digamos, una carrera universitaria a nivel profesional, bueno, de lo que aprenda en la primaria, en la secundaria y si llegó hasta ahí o llegó hasta la prepa, que esos conocimientos y esas habilidades desarrolladas durante su trayecto académico, con esas herramientas sean suficientes las condiciones, digamos, mínimas para desarrollar su vida y que se pueda incorporar
de manera útil a la sociedad. Es una estructura abierta la que presenta la nueva escuela mexicana, y en una estructura abierta que busca integrar a la comunidad, y hablando de comunidades, prioriza a aquellas comunidades o poblaciones que estén en desventaja. Este es un objetivo, pero el objetivo supremo ahorita lo abordo. Por lo tanto, se busca que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, hombres, mujeres, niños, niñas, la gente del campo, la gente de la ciudad, los indígenas, los afro, los jornaleros, todos tenemos las mismas oportunidades de aprendizaje. Por lo tanto, se requiere desarrollar ese bienestar y prosperidad incluyente. Y les decía, el objetivo supremo, ¿cuál es? Adquirir capacidades que permitan el desarrollo personal y colectivo al fin de llevar una vida digna. Adquirir capacidades para el desarrollo personal. El desarrollo personal está enmarcado en el artículo 3, en el 4º párrafo. Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor, etcétera, etcétera. O sea, no basta con eso. También tiene que desarrollar capacidades para trabajar en colectivo, para hacer comunidad. Y todo esto, si cada persona desarrolla estas capacidades intelectuales, críticas, analíticas, reflexivas, hacemos conjunto y haremos un colectivo mucho más armonioso, haremos relaciones que nos lleve a la paz, y de esa manera tendremos una vida digna en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido de desarrollo. En la lucha libre hay la AAA, en la nueva escuela mexicana es la cuádruple A. Son 4 palabras que inician con A, palabras claves importantes y a veces complicadas de pronunciar. La primera de ellas, asequibilidad. ¿A qué nos referimos? Fácil asociar, asequibilidad con garantía, con garantizar. ¿Y qué se pretende garantizar? La educación obligatoria, la educación gratuita, pero también el respeto a la diversidad y el respeto a las minorías. La otra palabra, accesibilidad, la asocio con la palabra facilitar la educación. Y facilitar la educación implica también la educación obligatoria, la educación gratuita, pero sobre todo la educación inclusiva de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. La tercera, aceptabilidad. Hace referencia a los criterios de seguridad que debe de tener un alumno cuando estudia. La infraestructura, los planteles, esos criterios de seguridad. Pero no solamente de seguridad, sino de calidad, de lo que se ofrece. No nada más en cuestiones materiales, sino también en cuestiones didácticas y pedagógicas. Y calidez. Entonces son criterios de seguridad, de calidad y calidez. Y calidez es el trato, es la relación humana, es el trato que le da el maestro, el trato que vive con los compañeros, el trato que da el director, la institución en general. Esa es la calidez. Ambientes favorables de aprendizaje. Y naturalmente, para tener este aspecto de aceptabilidad, se requiere que el docente tenga esas cualidades para generar un aprendizaje de excelencia. Se requiere que el docente tenga esas cualidades para generar esa calidez y esa calidad. La última es la adaptabilidad. Se refiere pues a adecuar la educación al contexto. Y no solamente eso, sino también promover los derechos humanos. Las 4A, la cuádruple A de la nueva escuela mexicana. Gracias. Una pausa para decirles gracias por compartir este lado delicioso de la academia. Gracias por su like, gracias por suscribirse. Estamos creciendo gracias a ustedes, de verdad. Gracias por caminar juntos por este sendero denominado Sendero Educativo EBM. Y entramos a los
8 principios de la nueva escuela mexicana. Tiene 8 que están, digamos, con letras establecidos, de la A a la H. Principios de la nueva escuela mexicana. Los principios son los siguientes. La A, el primero de ellos es el fomento a la identidad de México. ¿Y qué va a abordar aquí o qué se pretende? Que cada mexicano tengamos amor a la patria. Amor a la patria, pero también aprecio a la cultura, a los conocimientos de historia, al compromiso con los valores. Retoma una cita de la UNESCO para referirse a la cultura y la define como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos de una sociedad. Son las características que tiene una sociedad. Y en ese sentido, el hombre siempre se expresa, toma conciencia y considera que es un proyecto inacabado. Eso es visto desde la visión de la UNESCO de lo que es cultura. Y llama la atención también aquí que en este primer principio tiene un fundamento en un acuerdo internacional, en un organismo internacional como la UNESCO. El B, el principio B, o el 2, responsabilidad ciudadana. ¿Qué es lo que se pretende hacer aquí? La aceptación de derechos y deberes. ¿De quiénes? De mis derechos y mis deberes personales, pero también los colectivos. Se deben de respetar los valores cívicos esenciales. Y aquí hay una serie de valores cívicos esenciales desde la visión de la nueva escuela mexicana. El primero de ellos, voy a nombrarlos y me voy a regresar un poquito a cuáles son los más importantes a juicio propio. Honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad, gratuidad. Los que me llaman la atención son la honestidad. Me llama la atención también la parte de solidaridad, equidad, lealtad. Estos, valores cívicos esenciales en el desarrollo de los propios principios, el desarrollo de los documentos de la nueva escuela mexicana van apareciendo. De hecho, en el artículo 3 se asoman algunos, en la Ley General de Educación se asoman otros, pero van a estar viendo que estos conceptos claves, más bien estos valores cívicos esenciales, van a estar apareciendo constantemente. La responsabilidad ciudadana es promover la cultura de la paz, una sociedad equitativa y democrática que está más cerca cuando hay paz de desarrollar una sociedad equitativa y democrática. Busca pues desarrollar el desarrollo individual, mejor dicho, en favor de la comunidad y pretende también en esta responsabilidad ciudadana desarrollar la conciencia social. En ese desarrollo de la conciencia social es interesante el hecho de vincular lo que cada ser humano está desarrollando en lo individual y la suma de cada ser humano hacen esa conciencia social. Si yo soy una persona que piensa resolver los conflictos de manera pacífica y otra persona piensa igual que yo y otra persona piensa igual que yo, entonces juntos estaremos desarrollando esa conciencia social, no solamente en relaciones humanas, sino también en relación con nuestro medio ambiente. Este principio, el C, es la honestidad. La honestidad, interesante. Y lo define la nueva escuela mexicana como el comportamiento fundamental para el cumplimiento de esa responsabilidad social que estamos hablando, de esa conciencia social que estamos hablando. El desarrollo social, por lo tanto, debe estar basado en la confianza y también en la verdad. Todo esto buscando una sana relación entre los ciudadanos. Este es el principio de la honestidad.
El principio de participación de la transformación en la sociedad. ¿Qué busca? La superación personal de manera constante. Que esto será la base de la transformación social. Insisto, si cada persona se supera personalmente y tiene esa conciencia social, pues tiene las bases suficientes para transformar la sociedad. Tiene un sentido social y siempre va a implicar una dimensión en todos los niveles durante por lo menos estos de 0 a 23 años, una dimensión ética y política de la escuela. Por lo tanto, la apuesta tiene que ser a construir relaciones cercanas, solidarias, fraternas y superar esa diferencia de apatía. Les pido una disculpa, una fe de ratas, de pronto ahí a fraterna me faltó una R. Me puse a trabajar muy temprano antes de empezar a trabajar. Una disculpa por ello. Y continuando con la participación de la transformación de la sociedad. Se pretende pues educar personas críticas bajo un enfoque humano, bajo esa capacidad que debe desarrollar el ser humano de argumentar. Y cuando hablamos de personas críticas es alguien que razona, que comprende, que argumenta, que analiza. Eso se pretende. Y que el aprendizaje sea permanente en él como algo que genera satisfacción, aprender de manera permanente. Y se busca siempre desarrollar esa libertad creativa y que también sepa manejar el uso de la tecnología, de los recursos, que sea capaz de innovar y transformar la realidad. Todo esto pretendiendo ese desarrollo integral tan ansiado. El inciso E es el respeto a la dignidad humana y justamente empezamos con una frase de esto, el respeto a la dignidad humana. Si buscamos el desarrollo integral de una persona, tiene que estar emocionalmente tranquila la persona, tiene que ser bien tratado. Por lo tanto, la nueva escuela mexicana promueve el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos. O sea, no vuelta de hoja. Se respeta porque se respeta, se tiene que respetar al ser humano como tal, ¿no? A quien no le gusta ser tratado bien, a quien no le gusta ser tratado dignamente, a todos. Entonces tenemos una gran tarea como maestros, el respeto digno a nuestros alumnos, a nuestros compañeros maestros, a nuestras autoridades también, ¿no? Al propio padre de familia. Si todos respetamos dignamente el uno al otro, en consecuencia viene la paz. Y tiene su base filosófica que ofrece una educación desde el humanismo. Esta es la base filosófica y es un elemento, una idea muy importante. El humanismo es la base filosófica de la nueva escuela mexicana. Y la persona es el eje central del modelo educativo, el educando. Lo esencial es la persona. Siempre va a buscar la igualdad entre mujeres y hombres y va a pretender siempre una dimensión colectiva. Estamos hablando pues del respeto a la dignidad humana como un sujeto, una persona moral autónoma, moral en todos los sentidos, en cuestión intelectual, en cuestión académica, en cuestión política, en cuestión económica. Eso es lo que se busca. Una persona que tiene un desarrollo de su personalidad digno, una autoestima alta, está más cerca de generar o ser una persona moral y autónoma. Por lo tanto, se requiere la formación de valores, que se desarrolle la integridad de la persona, perdón, y se busque siempre el bien común. El respeto a la dignidad humana está basado en acuerdos internacionales. La nueva escuela mexicana siempre en el documento aborda esos acuerdos internacionales con organizaciones de carácter internacional como la ONU, la UNESCO, la UNICEF. Y todo pretenden, la nueva escuela mexicana y las organizaciones mundiales, la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva entendida como la igualdad al parejo entre hombres y mujeres.
que no existen distinciones, que todos tenemos los mismos derechos, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas niña, seas indígena, seas afro, mexicano. Por el simple hecho de ser persona, tenemos igualdad todos. El F es la promoción de la interculturalidad. ¿A qué se refiere este principio F? A la comprensión y aprecio a la diversidad cultural, que son la base de la equidad y el respeto. Y otra vez aparece la UNESCO. La UNESCO establece ahí, dentro del documento, una cita: la cultura en su rica diversidad debe generar la cohesión social y la paz. Somos tan diversos que si llegáramos a comprendernos, yo creo que sería maravilloso el hecho de valorar. Soy nayarita, cómo hablo, cómo me expreso. El de Yucatán es importante cómo habla y cómo se expresa. O sea, cuando hablamos de cultura, no solamente nos estamos refiriendo a los pueblos indígenas, sino aceptarnos en esa diversidad del centro del país, cómo hablan, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus regionalismos. Y por lo tanto ese pensamiento tiene que tener esa cosmovisión, una visión mucho más amplia, y también incluye a las lenguas originarias. Relacionándose a partir de la equidad y el diálogo. Siempre va a buscarles la nueva escuela mexicana este concepto. Si se fijan, aparece la palabra equidad y el diálogo. Debe ser una visión siempre abierta y una visión universal. La G es la promoción de la cultura de la paz. Siempre va a pretenderse un diálogo constructivo. Se va a buscar o se pretende siempre ser solidarios. Y naturalmente buscar solucionar los conflictos de forma no violenta. Y otra vez tiene un sustento internacional en la Agenda 2030, en el Decenio Internacional, en la cultura de la paz y la no violencia. Tiene objetivos, por ejemplo el 16, que se refiere a paz, justicia e instituciones sólidas, que es lo que buscan: generar sociedades pacíficas. Entonces, digamos que México en estos acuerdos y organismos internacionales en los que participa también busca eso: sociedades pacíficas y rechazo a la violencia y a la prevención, sobre todo, de los conflictos. En esta G, la promoción a la cultura de la paz, retoma otra vez a la UNESCO la cultura de la paz como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Pero más importante, fíjense, es que ataca sus causas para buscar soluciones. Siempre se va a pretender buscar consensos y la no violencia. Por lo tanto, la nueva escuela mexicana promueve el respeto y la valoración a la diversidad en un marco de interdependencia y autodeterminación de los pueblos. Siempre en ese marco de respeto. Finalmente el H, respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Es el principio final, el 8. ¿Y qué busca? Una sólida conciencia ambiental, la prevención del cambio climático en el desarrollo sostenible, y de nueva cuenta retoma a la ONU, a la Agenda 2030, con varios objetivos. El objetivo, el 13, el 14, el 15 y el 11, ¿no? Y en esta agenda, el objetivo 13 hace referencia a la acción por el clima, en el 14 a la vida submarina, en el 15 a la vida del ecosistema terrestre y el 11 a las ciudades y comunidades sostenibles. Todo esto pretende que tenga cada persona, cada nación, un sentido de pertenencia nacional, que logre, digamos, la persona logre involucrarse en la protección y en el desarrollo sostenible. En ese camino, en ese sendero, la nueva escuela mexicana busca la preservación del entorno a través del desarrollo del pensamiento crítico, es decir, un pensamiento crítico que sea capaz de proponer cómo cuidar el ambiente, cómo preservar el ambiente,
esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de reflexión, sea canalizada también para acá. Fue en términos generales, digamos, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Lo que desarrollamos el día de hoy. Muchas gracias por su participación, por su atención. Los invito a que se sigan suscribiendo, a que le sigan dando like, a que sigan compartiendo. Senderos Educativos EBM les sigue agradeciendo a ustedes. El próximo video estaremos abordando una partecita más que queda del primer apartado, que es la nueva escuela mexicana. 4 líneas de acción de la nueva escuela mexicana estaremos desarrollando. En ese mismo video estaremos abordando el apartado 2, la NEM y el Sistema Educativo Nacional. El apartado 3, el derecho a la educación y sus implicaciones. Y vamos a cerrar ese video con orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Pretendo hacerlo en un video más, pero si fuera necesario serían 2 más para que quede un poco más claro. Porque muchas veces hacer un video de 40, 50 minutos no soy muy partidario. Prefiero hacer videos cortos y que la temática quede mucho más clara. Gracias a ustedes. En esta semana abrimos un sendero más que le denominamos Platicando con. Y aquí quiero darle las gracias por estos últimos 3 videos. El último es, previo a la educación en tiempos de pandemia, los roles del maestro, los roles del director en tiempos de pandemia. Y tuvimos la charla con el maestro, el supervisor de la zona 9, el maestro Manuel, que nos hizo el favor de compartirnos su punto de vista. Manuel Prieto Pérez, su nombre completo. Pero también tuvimos un video de la educación inclusiva con el maestro Demetrio, supervisor de educación especial, el maestro Demetrio Hernández Llamas. Gracias. Y tuvimos un sendero más platicando con el licenciado Carlos Humberto Cárdenas Ábalos, que nos abrió una panorámica de lo que es la, digamos, declaración patrimonial y la declaración anual. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos seguimos encontrando. Vean estos videos, están interesantes. Son charlas, son pláticas que complementan lo que venimos estudiando en ese sendero de la academia. Que estén muy bien. Senderos Educativos EBM, como siempre, les da las gracias a ustedes por su preferencia. Gracias por seguirnos. Seguimos estudiando, tenemos compromisos académicos muy fuertes. La promoción vertical, la promoción horizontal, la admisión, se están asomando, nos están alcanzando. Así es que a darle mucho al estudio y a darle por este sendero educativo EBM. Un gusto, un placer como siempre, trabajar con ustedes y para ustedes.